segundito. Ok. Ahora sí. Pues gusto saludarles, qué bueno que podemos reunirnos nuevamente y hemos estado usando mucho esta sala virtual que ha sido una gran bendición, que verdaderamente nos ha bendecido porque pues ha sido un medio de comunicación que hemos tenido para continuar orando, para continuar dando clases y creo que vamos a sacarle más jugo al asunto. También los de la escuela la están utilizando para las mañanas, ahorita pues van a estar dándoles clases a los niños. Como es homeschooling, pues ellos van a continuar sus estudios sin perder, ¿verdad? El tiempo, o sea, que pase mucho tiempo, que vuelvan a la escuela. Parece que se va a aumentar 2 semanas más hasta abril 20 y algo así, no sé, se va a aumentar, ¿no? El tiempo de estar en casa. Entonces, pues qué bueno que esta sala también va a continuar para seguir orando, para seguirnos fortaleciendo, para seguir edificando, para seguir compartiendo y aprendiendo. Sí, vamos a continuar no enfocados en el coronavirus, sino en lo que Dios nos está diciendo, porque nos estaba preparando para tiempos como este. Bueno, estamos ahorita pues en este tema, que es el capítulo 5 del libro de Planos Apostólicos, y estamos viendo las necesidades de las bases apostólicas, ¿no? Ya vimos varias cosas que nos estuvieron mostrando esta necesidad, y ahorita vamos a entrar esta parte, ¿no? Vimos los hijos también las semanas pasadas, estuvimos viendo los verdaderos hijos, cómo representan, ¿verdad?, la casa, cómo están con un espíritu afín, con el padre de la casa y todo eso que pues ya en su libro pues podrán meditar en ello, ¿verdad? Y hasta hacer sus propios apuntes de lo que Dios les está hablando. Y ahorita vamos a entrar en esta parte, habla del punto número 4, ¿no? ¿Por qué son necesarias las bases apostólicas? Y es para proveer un modelo y un patrón para otros que están edificando. A ver, cuando empiezas algo, pues es mucho más fácil cuando tienes un modelo, alguien que ya lo hizo, alguien que ya tiene la fórmula, que ya tiene las dimensiones o tiene los patrones. Pero muchas veces estamos viendo que con respecto a la iglesia, con respecto a lo que son bases apostólicas, realmente no había habido un modelo en esta dimensión. Hay un modelo muchas veces pastoral, un modelo, ¿verdad?, de multiplicación de iglesias que es el que hemos visto o aprendido, pero aquí nos está hablando en otra dimensión donde ya están operando los 5 ministerios. Entonces, una de las necesidades de aventarse a crear este modelo. No es fácil porque pues estás como un camino que no has recorrido, estás creando algo que Dios está revelando poco a poco, pero que a menos que nos vaya cayendo el 20 y vamos pasando la visión, es imposible de desarrollarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la gente, más vale bueno por conocido que malo por conocer. La gente a veces está tan acostumbrada a un modelo, a la manera de percibir la iglesia, ¿verdad? Ahorita creo que con lo que está pasando con la situación mundial, que todos están en casas o que cada vez están cerrando puertas y no puedes salir, pues te estás dando cuenta que la iglesia no es el edificio. O sea, por más que lo digan, la gente puede, pues sí se oye bien, pero ahorita necesitamos vivir el ser la iglesia, porque así como al principio la iglesia inicia, ¿verdad? No con edificios. Es más, el templo que estaba, que era el modelo del antiguo pacto, ¿verdad? Pues se derrumbó también 70 años después, no era el modelo que ya estaba funcionando o que estaba cumpliendo la función, el propósito de Dios. Entonces Jesús viene y trae un nuevo pacto, ahora da luz a la iglesia, y la iglesia Jesús no la lleva al Sanedrín para que la preparara, para que siguiera el mismo modelo, el mismo programa. No, Jesús la empieza a entrenar en los principios del reino, valores del reino, ¿no? Y en el poder del reino y la identidad, la empieza a alinear. Entonces, estos discípulos pues salen esparcidos por causa de la persecución y empieza, ¿verdad? Yo creo que también sin
sin pensar o sin decir, vamos a hacer esto en Antioquía, no. Las cosas se fueron dando, el mismo espíritu iba abriendo los corazones, el mismo espíritu, conforme daban pasos, iba trayendo estrategias y terminamos viendo cómo Antioquía se convirtió en un modelo de una base apostólica que nos ha estado sirviendo, ¿verdad? Para tener un ejemplo. Ahora, Dios está sembrando todas las cosas y la iglesia misma está siendo sembrada, ¿verdad? Y nos está mostrando la importancia de las bases apostólicas que hemos estado hablando al respecto. Y ahorita, si se queda uno con el modelo de, ay, pues se acabó la iglesia, se murió la iglesia, pues es que tenías el modelo antiguo, que si no vas al templo, no hay iglesia, si estás cerradas las puertas, no hay iglesia, y dependes de una persona cuando Dios quiere que seamos el cuerpo de Cristo, que amos su iglesia, que dependamos de Él y que seamos, ¿verdad?, guiados por su Espíritu Santo. Es impresionante cómo hace las cosas Dios, ¿verdad? En tiempo de Jesús, ¿verdad? Estaba todo un sistema, ¿verdad? De religión establecido, ¿verdad? Estaba Israel, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios que tenía todas las instrucciones de Dios, todas las leyes, mandamientos, tenía todo lo que necesitaba, ¿verdad? Para poder establecer el judaísmo, ¿verdad? Y en este modelo empezó a establecerse el pueblo de Dios, ¿verdad? Y tenía a los fariseos, a los saduceos, había todos el sumo sacerdote, todo el sistema, ¿verdad? Religioso establecido, ¿verdad? Y con el respaldo de lo que Dios había entregado, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, que eran las leyes, ¿verdad? Y entonces todo había sido llevado a un sistema religioso. Y cuando Jesús, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Él como judío, él cumplía, ¿verdad? Fielmente la ley. Jesucristo nunca transgredió la ley, ¿verdad? Que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la ley y no hubo, ¿verdad? Falla en ello, ¿sí? Tú puedes leer en la Escritura cómo Jesús dice, tenía por costumbre ir a la sinagoga. Cada semana él iba a la sinagoga, ya era conocido, ¿verdad? Durante un tiempo de estar asistiendo, lo conocían, ya le entregaban, ¿verdad? Los rollos para que él diera el mensaje, ¿verdad? Era conocido y él predicaba, ¿sí? Pero acuérdate que Jesús, ¿verdad? Venía con otro propósito, él venía con otra misión. Y entonces él venía, ¿verdad? A traer la salvación para el mundo, no solamente para los judíos. Entonces, lo que él necesitaba tenía que salir más allá de las paredes, ¿verdad? Del templo. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Viene y establece el nuevo pacto, ¿verdad? Y el nuevo pacto, dice la Escritura en el libro de Hebreos, que da por concluido el pacto antiguo, ¿sí? Porque ahora el nuevo pacto viene con mejores y mayores promesas. ¿Sí? Y entonces en el nuevo pacto Jesucristo, ¿verdad? Levanta a la iglesia, ¿sí? A la iglesia la establece, ¿verdad? Con 12 apóstoles, con un nuevo modelo, por así decirlo, ¿sí? Un nuevo modelo de iglesia, pero fuera del sistema religioso. Entonces hubo una confrontación, hubo choques continuos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad? Hacía milagros en los días sábados, ¿verdad? Cuando la ley no permitía que se hicieran obras, ¿verdad? Entonces los judíos eran muy celosos, ¿verdad? De la ley, ¿sí? El sistema religioso era muy celoso y esto trajo mucha confrontación. Y entonces, ¿verdad? La iglesia buscó de una manera y de otra tentar a Jesús, ¿verdad? Encontrarle una falla y todo, y finalmente pues lo llevaron a la cruz del Calvario, ¿sí? Y murió, ¿sí? Entonces vemos cómo el mismo sistema religioso establecido por Dios en el Antiguo Testamento fue, ¿verdad? La causa de toda esta obra, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿sí? Pero bueno, nada de esto pasa desapercibido. La sabiduría de Dios
lo tenía, ¿verdad? Ya visto, ¿sí? Y todo lo que hicieron, ¿verdad? Jesús mismo dijo, ¿verdad? Si yo llamo ahorita una legión de ángeles, vienen, ¿verdad? Y me salvan de todo, pero Jesús mismo dijo, no, no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Entonces, dentro de todo lo que le pasó a Jesucristo y todo su sufrimiento, estaba, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia que nace fuera de la congregación de Israel, nace fuera, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, ¿verdad?, sobre la revelación de Jesucristo, ¿sí? Dice Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Y entonces lo que están haciendo es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia, ¿verdad?, que Él con su muerte en la cruz del Calvario dio a luz. Y entonces este modelo, ¿verdad?, que empieza a establecerse desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empieza, ¿verdad?, a irse revelando y empieza a irse estableciendo en la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el paso de los años, ¿verdad? Lo que fue glorioso en el tiempo de la iglesia primitivo, de repente, ¿verdad?, sigue avanzando, el enemigo sigue trabajando y sigue queriendo apagar, ¿verdad?, el fuego de los corazones hasta que llegue el tiempo del obscurantismo, el tiempo donde cerraron las iglesias, el tiempo donde no permitían, ¿verdad?, que hubiera libertad, y la misma iglesia se convirtió en un centro de opresión, ¿verdad?, para la misma gente. Y entonces ahí es cuando se levanta Lutero, ¿verdad?, y viene un proceso de restauración, ¿sí? Que pues ya se cumplieron 500 años de todo este proceso, ¿sí?, de restauración de la iglesia. Pero estamos viendo cómo este proceso de restauración, o esta luz que vino a la iglesia a través de Lutero, ¿verdad?, pues no fue suficiente para restaurar la iglesia al patrón apostólico que la iglesia necesita, ¿sí? Entonces, lo único que hizo fue sacarla, ¿verdad?, sacarla de la opresión religiosa y de la esclavitud religiosa, ¿sí? Pero su crecimiento, ¿verdad?, no entró en el nivel de revelación que necesitaba la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía estaba la iglesia muy oprimida, y entonces, pero hubo libertad, ¿verdad? Y vino una revolución dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto proporcionó libertad a la iglesia, pero no el patrón que la iglesia necesita. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, después de todo esto de Lutero y todas estas últimas épocas, ¿verdad?, la iglesia siguió creciendo, ¿sí? Pero se mantuvieron, ¿verdad?, en el entendimiento de solamente, ¿verdad?, el ministerio del pastor, del evangelista y del maestro, ¿verdad?, sosteniendo a la iglesia con un sistema misionero, ¿verdad?, un sistema basado nada más en estos tres dones, ¿sí? Y pues no había ese modelo apostólico que le diera vida verdadera a la iglesia. No estaba la doctrina apostólica, ¿verdad?, que hiciera la verdad en plenitud en la iglesia. No estaba la estructura apostólica que se requiere, ¿verdad?, para poder impactar la cultura, ¿verdad?, y traer libertad, ¿sí?, a las naciones y a los territorios. La iglesia no tenía la estatura espiritual que se necesita, ¿verdad?, como se manifestó, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿sí? Entonces vemos cómo todo este modelo, ¿verdad?, tiene que sufrir una transformación, y entonces tiene que venir el tiempo de restauración, y lo veíamos no sé si en el manual 2 o en el manual 3, cuando se empiezan a restaurar, ¿verdad?, por décadas, por así decirlo. En esta década, ¿verdad?, se establece la restauración del pastor, la restauración del evangelista, la restauración del maestro, pero luego viene la restauración de la unción profética, y finalmente viene la restauración de la unción apostólica, que es en la que estamos, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, está haciendo que el patrón que se requiere y el modelo que se requiere para edificar la iglesia de Jesucristo correctamente, ¿verdad?, se empieza a estar revelando, ¿verdad?, para estos tiempos. Entonces, la mayoría de las iglesias evolucionan de acuerdo al énfasis que se desata en la tierra,
¿sí? Y esta es la iglesia normal, ¿verdad? La iglesia de acuerdo a las verdades que de repente alguien dice, es que Dios me está revelando eso, ¿verdad? Y crea un mover en la iglesia que impacta a la iglesia de las naciones, ¿verdad? Y empiezan a tomar los diferentes modelos, ¿verdad? De ciertas verdades que están reveladas, ¿verdad? A ciertas personas, ¿verdad? A cierta iglesia, y empieza a ver, ¿verdad? Diferentes moveres y todo, ¿verdad? Pero pues va evolucionando, sí va creciendo, pero le falta todavía, ¿no? Entonces necesitamos sabiduría para pasar por alto todas las tendencias actuales y ver claramente los planos para un modelo apostólico. Y entonces aquí es donde entra la sabiduría, ¿verdad? De los apóstoles y profetas, ¿verdad? Los apóstoles y profetas, ¿verdad? Tienen una conexión con el corazón de Dios, ¿verdad? Que les permite tener una mayor claridad y tener un mayor entendimiento de lo que Dios que está queriendo hacer, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Estar moviéndonos en las tendencias actuales, ¿verdad? En los moveres que hay, ¿verdad? Por ejemplo, como es el G12, ¿verdad? Es un modelo que recibió un pastor y dijo, es que Dios me está revelando que es a través de establecer iglesias celulares, ¿verdad? Con el patrón G12, ¿verdad? Que le pusieron de esta manera, ¿no? Y entonces empezó a crecer y tuvo un impacto tremendo esa iglesia y creó, ¿verdad? Una red, ¿verdad? Bajo una estructura establecida, ¿verdad? Para eso, ¿no? Pero pues esas son tendencias que hay, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para poder ver más allá, ¿sí? Dios tiene que darnos la sabiduría para modelar el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento en la tierra, ¿sí? Entonces viene Jesucristo, ¿verdad? Establece su iglesia, la iglesia empieza a crecer, ¿verdad? Se establece Antioquía, ¿verdad? Antioquía empieza a modelar, ¿verdad? El patrón, ¿verdad? Y el diseño apostólico y profético, ¿verdad? Para crear una iglesia en donde los 5 ministerios están establecidos y se forman los equipos, ¿verdad? Los equipos apostólicos y proféticos para poder ser llevados más allá de las 4 paredes y poder alcanzarse al mundo gentil. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que el modelo del Nuevo Testamento empieza a cobrar vida y empieza a cobrar gloria, ¿sí? Y tiene un valor, ¿verdad? De revelación que está fundamentado, ¿verdad? En los apóstoles y profetas, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿verdad? Original en el libro de los Hechos se convierte en el modelo básico de lo que son, ¿verdad? Las bases apostólicas, ¿sí? Tanto los modelos de la iglesia de Antioquía como la de Éfeso nos permiten tener una visión de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Éfeso fue una iglesia, ¿verdad? Levantada y establecida como un eje apostólico también, ¿verdad? Y estaba en Antioquía y luego dirigiéndose ya hacia la parte noreste, ¿verdad? Que lleva rumbo ya a Grecia, ¿verdad? Y a toda la zona que va en aquella parte del mundo, ¿verdad? Y pues fue una misión que empezó, ¿verdad? En Éfeso la empezó precisamente, ¿verdad? El equipo apostólico y profético llegó hasta aquel lugar de Éfeso, empezó, ¿verdad? A orar, ¿verdad? Con los creyentes que había en esa zona y se empezó a establecer una iglesia, ¿verdad? Y empezó a crecer y Pablo empezó a impartirles, ¿verdad? Y a preparar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y el modelo apostólico que había sido establecido desde Antioquía, ¿verdad? Empezó ahora a ser modelado en Éfeso, ¿verdad? Para que Éfeso pudiera replicar, ¿verdad? Lo que es una base apostólica. Y entonces, ¿verdad? Esto les permitió tener una visión de una iglesia poderosa, ¿verdad? Que tuviera impacto, ¿verdad? En todo el territorio. Estos modelos nos revelan las etapas pioneras iniciales, ¿sí? Hasta que las vemos levantándose para impactar la ciudad e influir en la región. Entonces, cuando una iglesia verdaderamente establece, ¿verdad? Como una base apostólica, ¿sí? Su preparación va a ser muy especial, su entrenamiento va a ser muy especial, ¿verdad? La enseñanza va a ser, ¿verdad? A nivel revelación de las escrituras, lo que es el conocimiento de
de las verdades de la palabra de Dios, va a estructurar, ¿verdad?, los diseños apostólicos, ¿verdad?, de lo que van a ser estas bases, ¿verdad? Y entonces la estructura interna, ¿verdad?, va a estar ya no fundamentada solamente en un pastor de una iglesia, no. En la iglesia va a haber un pastor, ciertamente, pero van a estar los 5 ministerios representados ahí, ¿verdad? Y todos van a estar trabajando de acuerdo al modelo apostólico y profético, y de esta manera la iglesia, ¿verdad?, va a empezar a tener un potencial de poder llevar a la iglesia, ¿verdad?, a nuevos terrenos. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo está ya estructurándose, ¿verdad?, y ya viniendo la revelación. Ok. Oh, miren, esa imagen que tienen ahí, Apostolic Strategies, es Affecting Nations, son esas estrategias apostólicas para afectar naciones. Pues es el primer libro que escribió el doctor Jonathan David, ¿verdad? Tiene un prólogo de Bill Hammond y algunos otros líderes, ¿verdad? Y este es un libro muy bueno, que probablemente demos continuidad. Vale la pena estudiar juntos, vale la pena estar orando en respecto, ¿verdad? Y tener una visión más allá. Este libro tiene mucho tiempo y ha sido usado en muchas naciones por apóstoles, ¿verdad? Y ha implementado poco a poco estrategias, ¿verdad?, que han ido funcionando. Algunas naciones van más avanzadas que otras porque pues la revelación vino, ¿verdad? Pero Dios nos lo ha mandado, ¿no? Y ya me tocó traducir este libro, pero no está, no se ha editado ni ha sacado la impresión, pero podemos empezar a estudiarlo, ¿sí? A ver, Filmena, si haré como este trabajo que se está haciendo con este manual que estamos viendo, porque creo que es parte del trabajo para empezar a sacar la palabra y entrenar a la iglesia. Así es de que muy buen material. ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Estaba en una llamada con México, me tuve que desaparecer unos minutos. Bueno, dice otro punto, ¿por qué son necesarias? Porque hay una necesidad de concentrar la atención en la visión corporativa para la concentración de fuerzas. Ese de los problemas que hay en la iglesia, la mentalidad, es la independencia, decía, cada quien ve, es muy individualista. Entonces hay una necesidad, y por ejemplo en otro libro de estrategias apostólicas que les mencionaba, viene un capítulo, ¿verdad? Vienen varios temas que se relacionan con esto, para poder tener una visión corporativa. Imagínate si el corazón dijera, no, pues yo nada más palpito para mandar sangre o para lo mío, no, ya me chocó lo que está haciendo el hígado porque no está funcionando como yo. Entonces, no, es un cuerpo. Un cuerpo que trabaja con la dirección de la cabeza, ¿no? Entonces, si la visión profética, dice, sabemos esta escritura, el pueblo se desenfrena, y sin esa visión corporativa, sin esa visión profética, pues nunca vamos a lograr llevar a cabo a la realidad esa visión apostólica que tenemos, que Dios ha puesto, ¿no? Hemos visto en parte, cada vez se aclara la visión, pero qué importante es que sean más personas, ¿sí? Porque no lo logra una sola persona. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Jonathan David o tuvo el apóstol Hammond, él tuvo la visión, por ejemplo, el apóstol Hammond fue pionero en lo profético, el levantar escuelas proféticas. Cuando él empieza, todos se burlan, todos lo atacan, pero él tenía esa unción como profeta y se mantuvo en la visión y empezó a desarrollar la visión. Y Dios le empieza a dar, ¿verdad?, dirección, va ampliando la visión, empieza a preparar y equipar a la iglesia, empieza a levantar, ¿verdad?, a lo mejor en su propia casa, con unos cuantos, a entrenarlos en lo profético, y luego esto se va extendiendo, que ha sido una bendición, y muchos de los profetas o muchos de los apóstoles que están operando tuvieron sus inicios tomando este material o estas enseñanzas del profeta Bill Hammond, que nosotros también estamos tomando. Entonces, una cosa es tener visión. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos visión, nos enfocamos. Se va enfocando uno, se va enfocando el otro, va descubriendo sus dones, va descubriendo talentos, va descubriendo que la visión de Dios es mucho más grande que la personal.
y que la visión que Dios ha dado a cada uno va a ser complemento de una visión global, porque la iglesia es una. Y Dios está trabajando en todas las naciones. Aquí la cuestión es que parece haber una mentalidad de que yo en mi iglesita y no más para mi iglesia y no más somos especiales y Dios sí se mueve aquí y allá, no. Entonces, mientras esté esa mentalidad, ¿verdad? Que separa esa mentalidad individualista de a ver quién va a lograr más, quién más espiritual, quién a Dios lo reconoce más. ¿Sabes a quién reconoció más Jesús? A Juan el Bautista, que dice, y no hizo ningún milagro, lo levantó en la iglesia, simplemente fue la voz que obedeció, hizo el trabajo que Jesús le llamó a hacer, pero no hay milagros registrados, al contrario. Y dijo que era el más grande. Y era el más grande de los profetas. ¿Sí? Entonces quedó marcado por las palabras de Jesús, pero él vino a cumplir la visión y el llamado, y sin Juan el Bautista, ¿verdad? Si no toma su posición, si no es formado, ¿verdad? Jesús, pues, era el que iba a reconocer a Jesús, era el que iba a traer la entrada, ¿verdad? Como profeta a Jesús, el que es el enviado, el reconocimiento, y ¿verdad? Lo va a bautizar, y de ahí Jesús inicia su ministerio ya público, ¿no? Entonces, es muy importante que esto quede, lo abracemos, ¿no? Una visión comparativa que nos va a ayudar a concentrar fuerzas, ¿sí? Fuerzas. La revelación progresiva de la visión original nos será dada por el Espíritu para que podamos ser más definitivos en el llamado de Dios y su destino para nosotros. La visión es también, esto me encanta porque hace muchos años vino un apóstol a Guaviva y fue cuando Dios nos muestra más allá de que Dios veía a Guaviva como una casa internacional. Dios le revela y entonces, esta es una casa internacional, y él empezó a hablarnos de lo apostólico, fue uno de los que empezó a traer las primeras enseñanzas y que empezó a hablarnos de esta casa, y una de las palabras que la tengo ahí escrita, habla sobre la visión progresiva, porque vemos en parte y conforme vamos comprendiendo, se va ampliando la visión y viene más comprensión y viene más revelación. Entonces, lo que pensamos viendo así chiquitito, como un pequeño ministerio, como algo pequeñito, ¿verdad? Lo empezamos a ver en grande y a soñar en grande y a creer en grande, y lo vamos abrazando juntos. Jesús tiene 12 discípulos y él ya le está diciendo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. No salían de Jerusalén, no salían de su territorio, pero Jesús ya tenía la visión del Padre y ya veía naciones, dice, y hasta lo último de la tierra. Y entonces está invitando a los discípulos, está invitando a la iglesia a unirnos a su visión. No, esta visión es independiente de la de Dios. Si estamos pensando de manera independiente, estamos errando. Estamos cerrando. ¿Por qué? Porque Dios Jesús va a venir por un solo cuerpo. Entonces, entre más gente, ¿verdad? Más gente se disipule, más gente abrace la visión de Dios y se une a la visión de Dios, va a haber una concentración de fuerzas, el pueblo va a ser con más precisión, vamos a ser más efectivos, y entonces, como dice este libro, ¿no? Vamos a tener estrategias apostólicas que van a afectar naciones. ¿Ok? Sí, sí. Okay. Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que produce la visión, ¿sí?, es entendimiento, ¿verdad? Cuando viene la visión, ¿sí?, Dios te muestra, ¿verdad?, y muchas veces te muestra en parte, ¿sí?, lo que Él quiere hacer, ¿sí?, y la visión es la que te provee una meta, ¿verdad?, te provee un propósito, bueno, te provee el destino, ¿verdad?, para el cual está levantando Él, ¿verdad?, a su iglesia. Y entonces, a través de la visión, ¿verdad?, pues es como viene, ¿verdad?, la revelación de las cosas que se necesitan preparar y que se necesitan desatar, ¿verdad?, para los territorios. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, darnos cuenta que la vida profética, ¿verdad?, tiene que ir avanzando y tiene que ir creciendo y se tiene que ir desarrollando. Sí, la vida profética se tiene que ir alimentando, ¿verdad?, para que pueda haber mayor entendimiento cada vez y pueda haber mayor comprensión, ¿verdad?, de las verdades de la palabra de Dios y de lo que Él quiere y de lo que Él va revelando para ir, ¿verdad?, formando, ¿verdad?, una estrategia. Entonces, las estrategias no se dan, ¿verdad?, sin que haya conocimiento,
Por eso el que tiene entendimiento y conocimiento de las cosas, Dios le muestra, ¿verdad?, cómo aplicar y cómo usar todo ese conocimiento y todo lo que tiene, ¿verdad? Muchas veces las ideas separadas y todo, y viene la estrategia en donde empiezan a ensamblar todas las intenciones, ¿verdad? Y esto va a hacer que la acción, ¿verdad?, pues pueda ser más precisa, ¿verdad? Y pueda ser más acertada cuando se llevan a cabo y se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, cuando no hay visión, dice la Escritura que entra la anarquía, ¿verdad? Entra completamente que todos hacen lo que quieren, ¿verdad? Y no hay un orden, ¿verdad? Se desbarata, ¿verdad? Lo que pudiera ser algo poderoso, y entonces no hay concentración de las fuerzas. Cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien, mira, esto lo hemos visto mucho, suceder mucho, ¿sí? Mucho. ¿Por qué? Porque se entrena la persona, se entrena la gente y todo, ¿verdad? Pero la persona, ¿verdad?, si trae sus propias motivaciones, si trae su propio entendimiento y no se renueva en su manera de pensar y no entiende, ¿verdad?, que la visión debe de ser corporativa, ¿verdad? Que la visión, ¿verdad?, tiene que llevar un destino, ¿verdad?, pero un destino corporativo. Entonces la persona, ¿verdad?, nada más está viendo sus propios intereses y sí, es muy, muy dócil al principio y todo, y estoy aprendiendo y sí, estoy entendiendo y estoy tomando y todo, pero está tomando para sus propios intenciones, ¿verdad? Y cuando ya se siente fuerte, dice, bueno, ya me voy, porque Dios ya tiene el ministerio que yo necesito, ¿verdad? Y aquí no se me da y ya me voy. Y entonces, pues todo el esfuerzo se pierde, ¿verdad? Y entonces lo que debió de haber sido para concentrar las fuerzas, pues viene a operar de una manera en donde la iglesia se debilita, ¿verdad? Y deja de tener influencia. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente potencia para poder impactar el territorio. ¿Amén? Creo que cuando solamente se tiene la visión individual, ¿verdad? Se enfoca en hacer, en crear y en desarrollar habilidades, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el proyecto personal, ¿no? Y pues ahorita la mercadotecnia y todo eso está ayudando, ¿no? Entonces, los títulos, todo eso, soy. Pero en lo que se hace, ¿no? Se enfoca, pero Dios se enfoca en que seamos, en formarnos, en unirnos a la cabeza, en unirnos como un cuerpo, en que sepamos quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios está haciendo en nosotros, quién es Él en nosotros. Se enfoca más en ser, ¿sí? Para que seamos un cuerpo, para que podamos concentrarnos y hacer lo que la cabeza está haciendo, ¿ok? Dice el versículo que nos sustenta con todo esto, ¿no? En el capítulo 4 de Efesios, dice, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe. Sí, entonces todos tenemos que crecer, ¿verdad? O sea, por eso el entrenamiento es corporativo, ¿verdad? Y la visión tiene que ser corporativa, ¿sí? Y todos tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Primero en unidad. Entonces necesitamos llegar a ser uno, ¿verdad? Para poder ser el cuerpo que de Cristo, ¿verdad? Que Dios necesita en la tierra, ¿verdad? Para que su iglesia pueda caminar, ¿verdad? De una manera poderosa. Y entonces esta unidad, ¿verdad? Nos tiene que integrar, ¿verdad? A una misma medida de fe, ¿verdad? Tenemos que tener el conocimiento de las Escrituras y ser entrenados, ¿verdad?, en las verdades de la palabra de Dios, en la revelación de los apóstoles y profetas, para que la fe de la iglesia, de los santos, ¿verdad?, pueda levantarse en unidad, ¿sí? Para que todos, ¿verdad?, podamos tener el mismo nivel de fe. Quiere decir que creamos lo mismo, ¿sí? Ahora, no vamos a hacer las cosas de la misma manera todos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a expresar de acuerdo a la personalidad de cada uno y a la manera en que cada uno, ¿verdad?, fue formado. Entonces, esto no nos quita nuestra individualidad, pero sí nos mantiene unidos al cuerpo, ¿verdad? Sí, y entonces crecemos al nivel de fe que la iglesia necesita tener, ¿verdad?, para poder operar en señales y milagros. Tenemos que crecer en la unidad de la fe y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios solamente viene por revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos leído de Jesús y hemos leído de Jesús y hemos leído la Biblia
cada año nos las echamos completa y todo, y muchos siguen sin conocer a Jesús, ¿verdad? Aunque la han leído y todo, y sí, pero, o sea, tienen el logos de la palabra, pero no han entrado a nivel de revelación. Entonces, necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer, ¿verdad? Todos necesitamos crecer, dice, a un varón perfecto. Entonces, no dice a unos varones perfectos. No, un solo varón perfecto es la iglesia a los ojos de Dios. Y entonces, esta es la revelación, ¿verdad? Corporal. Esta es la revelación de Dios para su iglesia. Dios quiere que su iglesia pueda crecer, ¿verdad? Hasta la estatura de un varón. ¿Sí? Entonces, a la plenitud de Cristo. Amén. Cuando nosotros avanzamos en la visión, ¿sí? Cuando hay una base apostólica, juntos podemos trabajar la visión que Dios nos ha dado para la comunidad y la ciudad, porque tenemos pies y manos para su ejecución, así como los recursos para implementar varias estrategias para que Dios pueda moverse en la ciudad. Entonces vemos cómo la iglesia tiene que tener un entendimiento corporativo, ¿verdad? Tiene que tener un entendimiento del propósito de Dios para la iglesia. ¿Para qué se establece la iglesia en la ciudad? ¿Para qué tiene que haber una iglesia en una ciudad? ¿Para qué es, verdad? Desde la sabiduría de Dios, ¿verdad? El establecer una obra, una base apostólica, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para esa comunidad, para esa ciudad. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la visión para saber lo que Dios quiere edificar en esa región y poder hacerlo. Y entonces, ¿verdad? Los recursos van a fluir del cielo para poder implementar, ¿verdad? Las estrategias, para que Dios se pueda mover con toda libertad en la ciudad, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? La ciudad pueda empezar a tener luz, la ciudad puede empezar a brillar, la ciudad puede empezar a resplandecer, ¿sí? Los que no tienen a Cristo no pueden resplandecer a una ciudad. La ciudad que no tiene a Cristo no puede resplandecer. Lo que hace resplandecer, ¿sí? Es la iglesia que está, ¿verdad? Tocando la ciudad, que está impactando la ciudad, que está teniendo influencia en la ciudad, ¿verdad? Y que la ciudad, ¿verdad? Va a empezar a brillar de acuerdo a la luz de los hijos de Dios que están, ¿verdad? Tocando la ciudad, ¿sí? En todos los sectores, en todos los niveles, ¿sí? En todas las áreas sociales están impactando, ¿verdad? Y están siendo luz en sus lugares de trabajo, están siendo luz en las empresas, en los negocios, ¿verdad? En los restaurantes, en los hoteles, en todo lugar donde hay hijos de Dios, ¿verdad? Ahí tiene que brillar la luz. Entonces necesitamos conocimiento, ¿sí? El conocimiento, ¿cuál conocimiento? Pues el conocimiento de la palabra de Dios que nos haga crecer, ¿verdad? En unidad y que nos haga crecer en fe, que nos haga crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, que nos lleve a ser un varón perfecto. Y necesitamos la profecía, conocimiento más profecía, y es igual a un caminar poderoso con Dios. Amén. Ahorita vemos lo que está pasando en la nación, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si como mexicanos estuviéramos unidos en una visión para ese México nuevo, ese México que tiene un propósito en Dios, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Dividido por partidos, divididos por ideologías, divididos por muchas religiones, divididos por estatus sociales, divididos por etnias, divididos por estados, divididos por filosofías. Y a esto le añadimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita, ¿no? La iglesia dividida. La iglesia dividida, pues, o sea, que como queremos, ¿no? Entonces, qué importante es la unidad, ¿no? Si cada uno los colaboráramos por el bien, por el crecimiento, por la unidad, ¿sí? Y no por ser parte de la división. Pues esto avanzaría, ¿no? Ahorita que están dando, cómo tiene que trabajar tanto el sector salud, tiene que trabajar las enfermeras, los doctores, los que no estaban en estos departamentos, todos se tienen que unir hacia un esfuerzo común para tratar de hacer frente a esto. Pero no depende nada más de los doctores, depende, también va a entrar el ejército, va a entrar instituciones, la marina va a poner hospitales, va a poner médicos, va a poner recursos, van a poner aviones, van a poner lo que se necesite, cada quien. Ahorita se concentran las fuerzas en una visión para tratar de enfrentar un mal que va a afectar a toda la nación. Pero que imagínate que cada quien, no, pues yo soy de este sector, de esto, lo otro. No, a mí no me toca, yo soy nada más acá, yo nomás estoy en los puertos, yo nomás estoy acá. Pues pobre México,
gobernación. Entonces, si no nos unimos, ¿verdad? Como dice, el que exhorta, el que trabaja, el que sabe hacer esto, cada uno haciendo su parte, una sociedad. La sociedad, en lugar de estar maldiciendo al gobierno, estar maldiciendo acá, estar hablando negativamente, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a afectar. O sea, las palabras tienen poder. Y en lugar de estar hablando, ¿verdad? Para que tenga sabiduría, los gobiernos, tenga la gente sabiduría, entendimiento, que nos unamos, así como cuando vino el terremoto, nos tocó el terremoto, no se tuvo que esperar, el último que hubo, no tuvieron que esperar a que saliera el gobierno, porque la gente salió a sacar piedras, a traer comida, a traer taquitos, a cuidar, cada quien hizo lo que pudo para salvar vidas. Ahí el individualismo y la sociedad y el estatus social se acabó, ¿sí? Y cada quien hizo su parte y el gobierno tuvo que hacer la parte también. Pero aquí está una crisis y vemos lo que destruye, ¿sí? El espíritu independiente. Aquí los políticos quieren su mochada, cada quien va a querer lo suyo, ¿verdad? Y aprovechar una situación de crisis para provecho personal. Entonces, qué importante es esto, que como iglesia tengamos entendimiento, y por eso son importantes las bases apostólicas, ¿sí? No para decir, ay, qué edificiote, y hay que servicios, y qué entretenimiento, y salimos en las redes y nos dicen like. Eso no es lo importante, sino cumplir la función por lo cual estamos en la tierra, porque si Dios hubiera querido, ya nos hubiera llevado al cielo, allá vamos también unidos. Pero tenemos una labor que hacer, que es extender su reino, que es ser portadores de justicia, de buenas nuevas, representarlo a Él, ¿verdad? Y ser instrumentos para que la gente, ¿verdad?, sea sanada, la gente se restaure con Dios, o sea, entre, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz. Entonces el trabajo no es en sí a veces como se percibe, a ver cuánta gente ganamos o cuánto, ¿verdad?, nos admira. No, al que deben de admirar es al Señor. Y las bases apostólicas son importantes para ser un modelo para que otros también, ¿verdad?, avancen. Bueno, es importante entonces, ¿verdad?, entender este patrón, sí, conocimiento más profecía igual a un caminar poderoso con Dios. ¿Sí? O sea, esto aplica a cada uno de los santos de Dios, a cada uno de los creyentes, ¿verdad? De los que tienen a Cristo en sus vidas, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Cada uno, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Dios. ¿Y para qué son las estrategias? ¿Para qué se necesitan esa visión corporativa? ¿Para qué se necesita la base apostólica? Pues para implementar las estrategias de Dios para que pueda moverse en la ciudad. ¿Cómo se va a mover Dios en la ciudad? A través de cada uno de los hijos de Dios. ¿En dónde? Pues donde Dios te lleve, donde Dios te posicione, donde Dios te esté bendiciendo, ¿verdad? Tú tienes que estar en ese lugar para empezar a manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo la vas a manifestar? Bueno, conocimiento más profecía, ¿verdad? Vas a tener un caminar poderoso con Dios. El conocimiento lo adquirimos, ¿verdad? Por la Biblia. Sí, lo adquirimos, ¿verdad? Por el estudio, por recibir, ¿verdad? La enseñanza, por recibir la palabra, ¿verdad? Por entrar en los niveles de revelación de la Escritura. Sí, la profecía, bueno, Dios es el que entrega los dones, Dios es el que imparte, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que te unge, ¿verdad? Y está sobre tu vida y es el que despierta lo profético en tu vida, ¿sí? Entonces, pero todo esto requiere, ¿verdad? De un entrenamiento, de una preparación y de una capacitación, ¿verdad? Para que podamos ejercitarnos, ¿verdad? Y claro, nos ejercitamos en un ambiente seguro, como es la iglesia, ¿verdad? Para que ahí, ¿verdad? Nos pulamos, ahí podemos cometer errores y ahí nos enderezan, ahí nos ayudan a tener una mayor visión y un mayor entendimiento, de tal manera que cuando Dios te lleve y te posicione en un puesto de gobierno o al frente de una empresa o en la posición que sea, ¿verdad? Tú ya llevas el conocimiento de las Escrituras y llevas la unción del Espíritu Santo, el Espíritu profético está sobre tu vida, ¿verdad? Y tú puedes entonces caminar, ¿verdad? De una manera diferente a como caminan todos los demás.
van a empezar a ver que Dios está contigo, y verdad, y que cuando tú declaras, hay una autoridad en lo que tú hablas, cuando tú das una palabra, verdad, van a ver ellos la potencia que hay en esa palabra, cuando tú ministras y declaras sanidad, van a ver los milagros que ocurren, sí, van a ver que tú estás caminando de una manera poderosa con Dios. Ok, pues continuamos. Bueno, este habla del modelo bíblico de administración, ¿no? Vemos aquí el centro, como un rompecabezas. Es un rompecabezas. Esto es parte de lo que cuando estamos reuniendo algún equipo de pastores, apóstoles y profetas de la ciudad, que Dios levantó una red apostólica queriéndonos llevarnos a esa dimensión en el 2007. Dios empezó a dar estrategias y todo eso. Y parte era esto, ¿no? Tener una visión de ciudad, tener una visión como iglesia. Aquí está una mujer sentada viendo hacia la ciudad y cómo era importante, ¿no? Empezar a levantar equipos en la ciudad, ¿sí? No nomás una iglesia, como ciudad donde los 5 ministerios, que pudiera equiparse a nivel ciudad, que pudiera entrenarse a nivel ciudad para que todas las iglesias pudieran crecer, ¿sí? Fuertes, ¿sí? Y que pudiera haber un trabajo de equipo. Entonces los apóstoles, los profetas traen la visión y luego la transmiten a los pastores, ¿sí? Se transmite a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, y ellos trabajan para ser parte y completar la visión de la ciudad. No independientes. Entonces seríamos mucho más estratégicos si aprendiéramos, ¿no? a este. Entonces, la relación se va desarrollando por cooperación, con visión de ciudad, se va incrementando la relación, ¿sí? Cuando hay cosas en común que nos van uniendo. Si nada más es relación de coinonía, y puro Dios te bendiga, hermanita, y que ahí te mando una tarjetita y un corazoncito, y buenos días, y cafecito, y todo se centra en una relación de amistad, de cordialidad, pero no se sienta uno a la mesa con liderazgo, con apóstoles y profetas, para orar y pedirle a Dios dirección, revelan la visión de la ciudad, revelan las estrategias de la ciudad, y no empezamos a bajar un plan de trabajo, pues nomás nos vamos a estar bendiciendo y por fuera, y tarjetitas y fotos, y aquí comiendo con el pastor, y aquí con esto, pero no, la ciudad no se transforma. Se necesita entrar a una visión de reino, por eso se necesitan las bases apostólicas. Okay. Bueno, Déjame ver si se acordó algo. Okay. Tenemos entonces esa visión, ¿verdad? Que nos hace avanzar, que nos hace cruzar a través de toda oposición, de todo lo natural que quiere impedir, ¿verdad? Que el reino de Dios avance, ¿sí? Entonces necesitamos una visión pionera. Quiere decir una visión, ¿verdad? Que va a abrir camino donde no lo hay. Lo más difícil de todo, ¿verdad? Es cuando las cosas no se han hecho, cuando las cosas de verdad pues no se saben, ni siquiera se tiene entendimiento de las cosas, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Tengamos una visión que penetre, ¿verdad? Lo natural, ¿verdad? Y empiece a ver en lo sobrenatural, ¿verdad? Y que esta visión pionera nos diga, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer, y entonces, aunque no haya camino, decir, ¿sabes qué, Señor? Vamos a avanzar. Para eso tenemos, ¿verdad? A los apóstoles y profetas, ¿sí? Para eso tenemos a los 5 ministerios en esa unidad. Vamos a concentrar fuerzas y vamos a empezar a abrir en esta área de trabajo, ¿sí? Entonces, la visión pionera es la visión que lanzamos ante la gente, que traza un panorama de nuestro futuro, ¿sí? Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere un nuevo México. Dios quiere, ¿verdad? Que la nación, ¿verdad? Salga de la idolatría, salga de las hechicerías, salga de las brujerías, ¿verdad? Salga del culto a la muerte, ¿verdad? Entonces, Dios quiere traer, ¿verdad? Un nuevo México, ¿verdad? Hay un nuevo futuro, ¿verdad? Que nos está esperando. Entonces, la visión pionera provee esperanza de lo que la gente tendrá y en lo que se puede convertir a través de su cumplimiento. La visión, ¿verdad? Provee esperanza, ¿sí? Acuérdate que una de las cosas bien importantes es la esperanza, ¿sí? Que tiene que haber en los corazones, ¿sí? Entonces, yo tengo esperanza de que tengo un futuro diseñado por Dios, ¿sí? Y ningún coronavirus me lo va a cortar, ¿verdad? Entonces, yo sé que Dios tiene algo para mí,
y Dios me ha hablado, ¿verdad? De lo que Él quiere cumplir con mi vida y a través de mi vida, y entonces yo sé que lo que está, el ataque que está viniendo sobre el mundo, ¿sí? No va a cortar la visión que Dios ya me ha dado, ¿verdad? Y entonces mi confianza ya no está puesta, ¿verdad? En lo natural, pues, ¿verdad? Que produce miedos y temores y todas esas cosas, ¿verdad? Con la información. No, ahora tenemos nosotros una visión que es sobrenatural y que nos está dando, ¿verdad? Un futuro, ¿verdad? ¿Para qué? Para nuestra nación, y ahí vamos incluidos todos, ¿sí? Entonces, cuando viene esto, ¿verdad? Entonces, viene un ajuste en tu manera de pensar, ¿sí? Tú empiezas a pensar ya no como que te están queriendo inducir los medios de comunicación. No pienses como el mundo piensa, empieza a pensar como Dios piensa, ¿sí? Y entonces podremos ver, ¿sí? Las posibilidades de todo lo que puede suceder si la visión se establece y la visión se puede cumplir, ¿verdad? Cuando la visión la veamos como una realidad ya empezando a establecerse, sabremos que todo lo que se quiso poner, todo lo que batallamos, ¿verdad? Porque las cosas no son fáciles, las cosas nuevas no son fáciles, sí vas a tener que tener, ¿verdad? Un corazón fuerte, vas a tener que tener un corazón, ¿verdad? Que esté decidido, y entonces vamos a levantarnos por encima, ¿verdad? De los obstáculos, sí, pero la visión nos lleva al cumplimiento de lo que Dios tiene, ¿verdad? Para México, ¿sí? Las personas ven el futuro y son motivadas a comprarlo, rindiendo sus vidas a la causa, tomando las responsabilidades para cumplir este sueño, ¿sí? Entonces la visión pionera se convierte en un motor, ¿verdad? Cuando la persona puede ver que verdaderamente hay un propósito por el cual luchar, ¿verdad? Hay una esperanza de un mejor futuro que está puesto por delante, entonces la gente se compromete, la gente, ¿verdad? Va a decir, y estoy contigo, sí, vamos a luchar juntos, vamos a hacer las cosas, pero cuando no hay una visión pionera, ¿verdad? La unidad es nada más mientras comemos juntos, ¿verdad? Y nos echamos unos ricos taquitos de carne asada, pero se termina la carne asada y cada quien agarra su rumbo, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿verdad? Que haya una visión, ¿verdad? Que nos establezca, ¿verdad? Como cuerpo, y nos haga, ¿verdad? Caminar juntos y decir, ¿sabes qué? Somos socios de destino, vamos a avanzar juntos y tenemos que terminar la carrera juntos, pero terminarla fuertes en el espíritu, ¿sí? Entonces, el sueño, ¿verdad? Va a empezar a ser una realidad. Lo veíamos así lejano, ahora lo tenemos a la mano, ¿verdad? Está al alcance de tu mano, es el reino de los cielos. Amén. Importante es que se levanten los apóstoles y profetas de este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unción pionera está sobre sus vidas, ¿sí? Son los que empiezan a mover la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda tocar la ciudad, ¿sí? O sea, no es fácil decir, hey, vamos a tener influencia en la ciudad. Pues, ¿cómo? Si está lleno, ya está el sector empresarial, o sea, ya están todas las cosas establecidas, ¿sí? Pero Dios quiere, ¿verdad? Que entremos, ¿verdad? Y entremos dentro de todas esas estructuras y desde adentro empezar, ¿verdad? A producir, ¿verdad? Los cambios. Bueno, te doy un pasaje de la Escritura, ¿no? Dice la Escritura que Nehemías llega a la ciudad que estaba en ruinas, dice que llega, ¿sí? Y por 3 días nadie supo a qué había llegado. Todo el mundo supo que llegó Nehemías, ¿verdad? Todo el mundo lo supo porque lo vio llegar, pero nadie sabía, ¿verdad?, a qué había venido. Y entonces dice Nehemías que él estuvo por 3 días ahí, ¿verdad? Orando y meditando y diciéndole, Señor, dame la claridad de la estrategia y dime cómo vamos a hacer las cosas. O sea, estuvo él, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Preparándose. Y dice que el tercer día mandó llamar, ¿verdad? A los que tenían la autoridad en la ciudad, que estaba en ruinas, ¿sí? A los que eran principales en la ciudad y todo, ¿verdad? Y a gente importante, y les dijo, ¿verdad? En la noche, oigan, acompáñenme, vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Y bueno, caminar entre escombros en la noche no es nada fácil, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, ¿verdad? Nehemías iba adelante, ¿sí? Y todos lo iban siguiendo, ¿sí? Y él empezó a caminar, ¿verdad? Y a recorrer los escombros, a recorrer la ciudad, ¿sí? Y se los llevó de noche. ¿Por qué? Porque
de noche, ¿verdad? Fácilmente te tropiezas, de noche fácilmente te caes, de noche fácilmente chocan unos con otros, de noche fácilmente, ¿verdad? Te atemorizas, ¿verdad? Y te asustas y todo. Y ahí se los llevó, ¿verdad? A hacer este recorrido, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo hizo de noche y no lo hizo de día? ¿Sí? Porque de noche, ¿sí? Ellos iban a tener que depender de un guía, iban a tener que depender de alguien que los fuera llevando y que los fuera guiando para que pudieran el recorrido. De día ellos podían ver los escombros y como ellos ya estaban acostumbrados a vivir entre escombros, ¿sí? Pues no le iba a impactar la cosa, ¿verdad? Pues ya estoy caminando donde todos los días camino, ¿sí? Pero de noche no. De noche, ¿verdad? Ellos se tropezaban y entonces tenían que ir, ¿verdad? Tomando todas las precauciones y dándose cuenta de lo que eran verdaderamente las ruinas en las que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y entonces les rompió, ¿verdad? Les rompió la costumbre que tenían de vivir entre ruinas, de haber aceptado las ruinas y de decir, estamos en ruinas, así hemos vivido en ruinas y así vamos a seguir en ruinas, ¿sí? Y entonces cuando ya, ¿verdad? Los sacudió de esta manera, sí, ya en la mañana que ya habían recorrido y los mantuvo caminando toda la noche entre ruinas en toda la ciudad, ¿sí? Entonces ya en la mañana él les empieza a compartir lo que Dios le había hablado al corazón, cómo el rey le había dado la gracia, ¿verdad? Cómo le había dado incluso los recursos, cómo lo había mandado con las cartas, ¿verdad? Para poder recibir el apoyo de lo que se necesitaba y todo. Y entonces, ¿verdad? Les dijo, mi propósito es que levantemos los muros de nuestra ciudad, ¿sí? Y que levantemos la obra de Dios. Y entonces, ¿verdad? Las gentes cuando oyeron esto, ¿verdad? Y empezaron a recibir, hay una esperanza de salir de las ruinas. Tenemos una esperanza viva, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos porque tenemos años viviendo en ruinas y no hemos podido salir de las ruinas, pero hay una visión pionera que me está diciendo que sí podemos salir y hay ya una estrategia para poder llevar a cabo el trabajo. Y entonces ellos dijeron, hey, pues unámonos, levantémonos y trabajemos juntos, ¿verdad? Y se unieron a la visión pionera. ¿Amén? Y había un trabajo que hacer, no nomás era orar. Había que trabajar, poner ladrillos, traer y todos cooperar, ¿no? Familias cooperar. Abrazaron la visión, vieron la posibilidad de que hubiera un cambio en la protección, pero a lo mejor estaban esperando que el gobierno se los hiciera. Un mejor futuro. Un mejor futuro. Entonces, igual, ¿no? Yo creo que cuando vino June Ford, que tuvimos la oportunidad de conocerla, y empezó a hablarnos la palabra, ¿sí? Que vino la palabra profética para México, como que vimos un México diferente, vimos la posibilidad, porque Dios estaba hablando sus planes para México, una esperanza, ¿no? Y manda la palabra, y después hasta ella vino para estar declarando la palabra, y fuimos a varios puntos de la ciudad, ¿no? Para sembrar esa semilla, ¿sí? Para que el pueblo lo abrazara. Pero el problema es que si la tierra está dura, la tierra está seca, la tierra no abraza la semilla se pierde, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, que hay 3 etapas que para la implementación de las bases apostólicas que son necesarias. Y la primera es esta, tener una visión pionera, ¿no? Que nos rete, que nos muestre hacia dónde Dios está llevando las cosas. Ahorita cuando viene la palabra sobre México, y empieza la enseñanza de lo que es la iglesia y empieza todo este tipo de enseñanzas que hemos estado viendo, que Dios empezó a hablar, nos fue expandiendo la visión, ¿no? Para ahora poderla transmitir. La segunda etapa es la visión de empoderamiento, ¿sí? Pero igual, es unidos. El aspecto de la visión es dar a la gente el poder y autoridad para ser instrumentos escogidos para navegar en esta visión hasta que sea una realidad, ¿sí? Al principio es una visión, pero conforme vamos creciendo, vamos desarrollando las habilidades, la autoridad depende de estar en Cristo, la autoridad, el poder, todo lo que Dios está restaurando. Entonces, ¿verdad? Vamos avanzando hasta ir viendo realizados, como encontrando piezas, vamos complementando nosotros y vamos viendo una realidad. Cuando escuchas una visión, cuando escuchas una visión, la visión es de el líder, ¿verdad? Que recibió la visión. Cuando la visión, ¿verdad? Se puede transmitir y los corazones pueden ver la esperanza y un mejor futuro, entonces compran la visión, ¿verdad? Se apropian de la visión y ahora es su visión también. Entonces, eso es lo que causa, ¿verdad? Que venga la unidad.
Sí. ¿sí? Y viene el empoderamiento, ¿verdad? Porque cuando eres parte de la visión, ¿verdad? Entonces Dios no te deja desprotegido. Acuérdate, ¿sí? Conocimiento más profecía, un caminar de poder. Amén. Y algo que yo he visto y fue bastante notorio, cuando empezamos lo UPRE, ¿verdad? El equipo que entró de gente nueva, Tijuana, este equipo está Caro, Susi y ellos, ¿verdad? Abrazaron la visión, ¿verdad? Tijuana eran nuevecitos y es muy impactante porque ellos entran en ese tiempo, no entran antes de, como todavía llamamos la iglesia, como hemos visto, como pues fuimos avanzando, no, entran después de que viene June Ford y viene con la visión de México y eso fue la primer, lo que se impregna en ellos y luego viendo dijeron, le entramos a la Universidad Profética, o no entendía nada, pero le entraron, ¿verdad? Pero fue creciendo la visión, o sea, se fueron apropiando la visión, es como se embarazaron de la visión, fueron creyendo la visión, fueron alimentando la visión. Entonces, pues es bien impresionante que es una realidad que cuando alguien abraza la visión, ¿verdad? Se embaraza de ella, Dios da empoderamiento porque hasta la manera de orar, la manera de percibirse, la manera de entrar, ¿sí? A ser parte de lo que es la visión que Dios agua viva, ¿verdad? Es muy diferente a una persona que ya trae su propia visión, que trae sus simpatías, que le gusta y esto, pero que no rompe sus estructuras, ¿verdad? Mantiene la estructura, simplemente tiene el lenguaje, pero que no tiene la esencia, no tiene la naturaleza. Entonces, pero cuando la visión es impartida y la gente la abraza, ¿verdad? Viene empoderamiento, que ahora con este equipo han sido los principales que se han mantenido, con aquellos que han abrazado la visión. O sea, Dios nos llevó a oración gubernamental, nos llevó a otra dimensión de intercesión, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión se plantó y desarrolló, ¿verdad? Un carácter, una carga. No solamente, no oramos por nosotros, oramos por la nación, oramos por gobiernos, oramos por traer a la luz, por declarar, por interceder, por profetizar la visión que Dios dio, ¿sí? Entonces, vino, bueno, un avance, ¿no? Entonces, qué importante es el conocimiento más la profecía, porque entonces es un caminar diferente. La iglesia que es descuidado, que la gente que trae su propia visión, pero que simplemente está en su status quo, ¿verdad? Sus oraciones van a ser personales y de bendición personal, y ellos quieren ser la bendición, y aquí yo, y tú, y yo, y las rosas, ¿no? Y se mantienen ahí, pero no pasan los procesos donde fueron abrazados una visión mucho más amplia, donde se conectaron con la visión de la casa, y que al ratito pasa el tiempo y no fueron avanzando y no entienden la visión de la casa. Por eso mucha gente se fue, porque no dio importancia a lo que Dios estaba hablando, no oyeron, no le dieron importancia, entraron en un proceso que crea su propia visión, sus propias necesidades, pero Dios nos estaba llevando a transicionar para quien necesita una base apostólica que tenga la visión que Él tiene, ¿sí? Entonces, por eso ha habido, ¿verdad? Tantas situaciones que a lo mejor, pues, a la gente le gusta, no le gusta, o sea, pero ¿sabes qué? Nosotros hemos tratado de abrazar la visión de Dios, ser la respuesta a las necesidades de Dios, no poder cumplir, no nuestros sueños, los sueños de Dios, lo que Dios necesita para este tiempo. Y estamos viviendo tiempos bien difíciles ahorita. Y yo veo que cuando se abrazó la visión de Dios, la gente está más fortalecida. Sus oraciones, la fe se desarrolló, se está formando un carácter. El que no abrazó la visión, ahorita anda corriendo también como el mundo. Estaba pensando como el mundo, hablando como el mundo. Pero la persona que ha ido abrazando, Dios le ha ido empoderando y toma la palabra y cree la palabra y decreta la palabra y declara la palabra y pelea con la palabra y está unida a la palabra de Dios y a la visión de Dios. ¿Ok? Dice, a las gentes se les ha dado posiciones y responsabilidades que les dan medios de autoridad para cumplir sus funciones de manera efectiva. ¿Sí? Es una visión de empoderamiento. Cuando la persona abraza la visión, entonces viene el empoderamiento. Su autoridad es medida sobre la esfera de su responsabilidad.
viene empoderamiento, viene responsabilidades que se van adquiriendo, se van dando, ¿verdad? Se hacen responsables de la parte de la visión en la que están conectados y están tratando de cumplir, ¿sí? ¿En qué área Dios te está mandando? ¿Estás trabajando con mujeres? ¿Estás trabajando en el área de la alabanza? ¿Estás trabajando en la enseñanza? ¿Estás trabajando en los negocios? ¿En qué área eres parte, verdad? Y ahí Dios te va empoderando, te da la gracia, te da la sabiduría para desarrollarte en esas áreas. A todos se les da la libertad de crecer a su máximo potencial para cumplir el sueño corporativo. Es muy importante el crecimiento, la estatura, sí, el posicionamiento en Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario que crezcamos al máximo potencial todos. Sí. Qué importante es esta porción, porque tú te das cuenta, ¿no? Que la gente normalmente busca, ¿verdad? Una posición a donde quiera que va, ¿no? Ya sea en un trabajo secular o ya sea dentro de la iglesia, la gente anda buscando, ¿verdad? Que le den un ministerio, pues tener una posición para poder sentir en autoridad, ¿sí? Pero la manera de Dios es diferente, ¿sí? O sea, cuando tú empiezas a servir a otros, cuando empiezas a servir en un ministerio, ¿sí? Entonces tú empiezas, ¿verdad?, a darte cuenta de las necesidades que se tienen, que hay, ¿sí? Y entonces empiezas tú, ¿verdad?, a desarrollar los dones espirituales en tu vida para poder ser una ayuda, ¿verdad?, en el área de servicio. Entonces, el área de servicio, ¿sí?, es muy importante para cada uno porque es el área de entrenamiento, ¿sí?, en donde tú vas a empezar a desarrollar tus dones espirituales y los naturales también, de tal manera que ahí, ¿verdad?, vas a empezar a cumplir, ¿verdad?, esa responsabilidad que te hace ser parte de la visión, ¿sí? Y entonces tú te conectas a la visión, empiezas a servir y empiezas, ¿verdad?, a ver, ¿sí?, que tú eres fiel en las responsabilidades y entonces Dios te empieza a promover, Dios te empieza a dar autoridad, es Dios el que te levanta, es Dios el que te prepara, es Dios el que te enseña, es Dios el que te va promoviendo, ¿sí? Y entonces tú empezaste sirviendo en el ministerio, pero al ratito tú eres cabeza del ministerio, ¿verdad? Y entonces sigues sirviendo, porque el hecho de que estés al frente no quiere decir que dejes de servir y que tengas a otros para que hagan las cosas, no. Tú siempre eres el modelo, ¿verdad? Y tú siempre estás sirviendo y ellos te están viendo, sí, pero ahora tú tienes la responsabilidad de poder ser una fuente de enseñanza para los que están debajo de ti, ¿verdad? Sí, tú los ayudas a que ellos se promuevan en su crecimiento espiritual, tú estás viendo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Para que puedan ser más eficaces en su servicio, ¿sí? Y entonces tú empiezas a hacer la ayuda para ellos, para que ellos puedan crecer también y ellos puedan alcanzar todo su potencial, ¿sí? Entonces tú te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para desatar el potencial dormido que hay en los que están sirviendo, ¿sí? Y entonces, como ellos te ven a ti servir, para ellos, ¿verdad?, el patrón bíblico o el patrón de una base apostólica es el servicio, ¿sí? Y entonces tú ves a Pablo, ¿verdad?, sirviendo a la iglesia a donde iba. Y Pablo no llega y se enseñorea de la iglesia, no. Pablo llega, entrena el liderazgo de la iglesia, establece a los líderes de la iglesia y él sigue siendo un siervo, ¿verdad?, de la obra de Dios, ¿sí? Y entonces él es el apóstol, sí, pero él es un siervo, sigue trabajando, ¿verdad?, en servir, ¿verdad?, y en hacer crecer a la iglesia. Pablo veía a la iglesia y decía, no, es que la iglesia necesita esto, y se ponía a orar y a orar y a orar y a interceder, y Padre, que tu Santo Espíritu los tome y los lleve y se les revelen las cosas y crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Eh? Bueno, la última parte de estas tres áreas que se necesitan es la visión corporativa, es lo que hemos estado hablando. La visión corporativa permite que las personas funcionen de manera efectiva para que todos seamos bendecidos y edificados, ¿sí? Todos cooperamos, todos nos unimos a ese cuerpo. Entonces Jesús tendrá un cuerpo aquí en la tierra. Esa es la etapa de la visión que apareja nuestras vidas individuales en un camino común hacia nuestro destino. Somos, como decía Sergio, nos convertimos en socios con Dios, socios en destino, socios con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que la labor que cada uno hace, desempeña, es importante para el avance de la visión, ¿no? Y eso, por eso las bases apostólicas funcionaban con la gente, abrazaba esta visión, ¿no?
Esta visión corporativa no permite a los individuos anular el destino corporativo. ¿Qué hace cuando no hay una visión corporativa? Llega un llanero solitario con cara de oveja y se lleva a la gente. O sea, no abraza la visión de la casa, va y saquea las casas, ¿no? Pero cuando la gente ya abraza su trabajo, la visión es parte, se planta en la casa, se planta la visión de Dios, llegarán a otros a quererles endulzar el oído, decirle, mira, es que acá te voy a dar, ¿sabes qué? No va a permitir que individuos independientes con una visión independiente que van buscando adquirir recursos de otras iglesias y saquear iglesias para desempeñar su propia visión. Creo que hay millones en el mundo y que no necesitamos ir a atacar a otras iglesias o ir a sacar gente de iglesias para traer nomás, desarrollar nuestra propia visión. Creo que Dios traerá a la gente correcta, la gente que abrazará la visión, ¿no? que sea parte sin necesidad de andar de saqueadores, salteadores, ¿no? Esto es importante. Las cosas con Dios las hacemos rectamente, ¿no? Y te voy a decir algo que hemos visto. Hubo gente en principio que venía, ¿no? Y con muchos dones y talentos, es muy tremendo, ¿verdad? Cuando empezamos, pues de repente empecé a llegar gente, pero hay gente que por más que esté en tu casa, si no es parte de abraza la visión, son simpatizantes, pero no se van a plantar, porque no tienen ADN, pues, no tienen la esencia. Entonces están ahí por un tiempo mientras obtienen los beneficios que quieren, pero no se plantan. Hubo gente, pero nosotros estábamos al Espíritu Santo, dándole libertad al Espíritu Santo. Y hay gente que venía ya tan atada a sus propias congregaciones de que el Espíritu Santo no, y el Espíritu Santo para acá no, que pues sí quieren del Espíritu Santo, pero nomás quiero un chapoteadero, lo necesario, sí, pero no quiero el señorío del Espíritu Santo, no quiero ir más allá, o sea, en abrazar, ¿verdad?, la dirección del Espíritu sobre mi vida, el que trabaje en mí, que me forme. Simplemente quiero que me llene y que me caiga y que me ría, ¿sí? Y que tenga más dones, pero no dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí. Entonces, pues sí, veían, observaban, se remojaban, recibían bendición, recibían palabra, pero hasta ahí se acabó. No abrazar la visión porque su mente, por la manera como ya perciben, traen otra visión. Entonces, olvídate estar, a veces me decían las personas, no, es que Perenganita trae estos broncos y mire que estos demonios y que se dedica a hacer esto y a sacar demonios por aquí y acá. Y le dije para que se viniera para acá. ¿Sabes qué? No las traigas acá porque Dios no las está trayendo. No muevas tu gente de un lugar a otro. Sí, ¿por qué? Porque al contrario, va a chocar con la visión, ¿sí? Que hay otro DNA, pero Dios va a trabajar con los nacidos en casa. Hay gente que esté buscando de Dios, que realmente tenga hambre y eso, y vas a ver lo que Dios va a hacer maravillas. Pero te digo, a veces no sea gente que ha sido problemática en otros lados, para que las corrijamos, va a venir a tener puros problemas. ¿Sí? Entonces no necesitamos llenar la casa de problemas, necesitamos llenar la casa, ¿verdad? Con gente que vaya a abrazar la visión, que se vaya a ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la casa y que seamos bendición y que más gente sea impactada y no gente que después estemos luchando con problemas porque ya vino y vino a los propios proyectos y vino a dejar más problemas que bendición. Entonces, sí necesitamos una visión pionera, una visión corporativa que nos permita, ¿verdad?, avanzar para poder tener ese poder y autoridad como un cuerpo de Cristo. Pues muchísimas gracias. Ahí vamos a detenernos esta noche. Creo que fue bastante sustancioso. Todo viene en sus manuales, vienen los puntos importantes, ¿no? Que ahorita pues espero que a los que ya lo hayan leído, ¿verdad?, pues estamos ampliando la visión de lo que viene en este manual de planos apostólicos. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre nos bendices, siempre, Señor, nos extiende, Señor, siempre, Señor, nos muestra,
Señor, que podemos avanzar y queremos cumplir tus sueños, queremos ser la casa que tú necesitas, esa habitación donde tú reines, donde tú mores, Señor. Señor, ayúdanos a construir esa casa. Ayúdanos a edificar esas bases apostólicas que puedan ser, Señor, modelo para que otros también, Señor, abracen una visión y se extiendan, Señor, a eso que tú estás haciendo. Gracias por el doctor Jonathan David, gracias por su trabajo, gracias, Señor, su esfuerzo, Señor, que aún a costa de su salud, Señor, mantiene la visión y es un ejemplo para muchos que tenemos, Señor, el privilegio de conocerlo, de estar bajo esa cobertura, Señor, que nos extiende, nos desarrolla, Señor. Señor, nos muestra que tú amas al mundo y que tú quieres levantar iglesias, Señor, de poder, iglesias que te representen, Señor, iglesias que en estos tiempos, Señor, sean luz, Señor, y que podamos, Señor, poner a tus enemigos por estrado de tus pies, Señor. Señor, gracias te damos esta noche. Yo bendigo a cada uno de los que estuvieron conectados, Señor. Guárdales, Señor. Protégenos, líbranos de todo mal, Señor. Señor, que podamos, Señor, ahora disfrutar la bendición de morar bajo tus alas, Señor, bajo esa sombra tuya, Padre Dios poderoso. Amén. Pues que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado esta noche y vamos a continuar. Quedan poquitos puntos de este tema y si acabamos la semana que entra, le entramos al siguiente tema. Que Dios les bendiga y buenas noches. Buenas noches, gracias.